Ok, entonces, buenas tardes compañeros. Mi exposición se trata sobre una pequeña introducción a microkernels. Mi nombre es Pablo Ramírez y la agenda del día de hoy es básicamente una motivación, una pequeña introducción, recordar qué era un kernel y las diferencias entre un kernel monolítico y un microkernel. Después vamos a visitar algunos conceptos del microkernel, rumores, verdades, ventajas, desventajas y algunos ejemplos para finalizar con algunas conclusiones y referencias. En cuanto a la motivación de esta presentación es básicamente expandir las barreras de conocimiento que tenemos y incitarlos a ustedes a investigar sobre microkernels y este paper en específico. Entonces, a manera muy rápida de recordatorio que quiera un kernel, básicamente, como lo podemos ver aquí en naranja, es la interfaz entre el hardware y el espacio de usuario, donde viven las aplicaciones. Entonces, básicamente, el kernel se encargaba de gestionar los recursos de la computadora, como memoria, CPU, etcétera. Ahora, para entender un microkernel, es importante recordar que es un kernel monolítico, como el de Linux. Básicamente un kernel monolítico, lo podemos ver acá en naranja, es aquel kernel que concentra todos sus subsistemas en el mismo address space. Entonces, por ejemplo, tenemos el file system o los device drivers todos en el mismo espacio. Y un microkernel, básicamente la idea es llevarse todo lo que se pueda fuera del kernel y dejarlo lo más pequeño y compacto posible. Esto nos daría un resultado como tener el file system o los device drivers fuera del kernel. ¿Por qué hacer esto? Eh, los microkernels ocupan menos espacio. Es lógico que si desplazamos todos esos subsistemas fuera del kernel, nuestro código se va a reducir. Y esto tendría la desventaja de que se podría hacer más lento. Acá pongo un asterisco porque más adelante eh, vamos a desmentir esto, según el autor del paper. Y también menos líneas de código implica una depuración de código más simple. Esta es obvio. Y también tener un código más pequeño y más manejable hace que agregar alguna funcionalidad, por ejemplo, si queremos agregar un nuevo dispositivo, crear un driver, va a ser más fácil en un microkernel que en un kernel monolítico, al menos en concepto de la idea, ya que es modular y podríamos agregar esa nueva funcionalidad más fácilmente. Ahora, devolviéndonos a por qué un microkernel podría ser más lento, podemos ver acá también que un kernel monolítico, si hacemos una llamada como un fopen en C, la aplicación iría al hardware, del hardware iríamos a un system caller. El system caller accesaría el file system, device drivers para llegar a la memoria y finalmente devolveríamos a la aplicación. Esta línea que muestro acá, horizontal, es el cambio de contexto del espacio de usuario al kernel. Esto es muy costoso, como ya lo hemos visto en la clase. Y en el kernel, microkernel, teníamos que hacer algo muy similar, pero de aplicación iríamos otra vez a querer accesar la memoria. Tendríamos que ir al kernel, del kernel hacer un cambio de contexto al file system, hacer otro cambio de contexto para ir a algún device driver, otro cambio de contexto para el kernel y otra vez al file system para devolverlo a la aplicación. Aquí esto es como nada más para que se lleven el concepto, porque realmente no es lo que pasa. Se hacen alrededor de 12 cambios de contexto en un file open. Entonces, como pueden observar, que estos subsistemas estén fuera del kernel hace que haya una mayor cantidad de cambios de contexto que un kernel monolítico donde básicamente el device driver se puede comunicar o accesar los recursos del file system muy fácilmente. Esto es la razón por la que se dice que podrían ser más lentos los microkernels. El concepto de microkernel es básicamente, como ya lo mencioné, sacar todo lo que se pueda del kernel y dejarlo más pequeño, pero hay cosas que definitivamente no podemos sacar. Por ejemplo, el interprocess communication, que es cómo se comunican los diferentes procesos, tiene que estar dentro del microkernel para poder garantizar que exista el kernel en sí.
algunas operaciones, como lo acaba de mencionar el profe, por ejemplo, el flush, es necesario los maps y el grant, que son operaciones sobre la memoria, que son necesarias para crear el memory manager, que un kernel monolítico estaría dentro del kernel, pero en el microkernel lo podemos colocar fuera, garantizando que estén al menos estas operaciones, un scheduler, porque ya sabemos que si lo ponemos en el espacio de usuario, alguien podría robarse los recursos y aprovecharse del tema, etcétera. Entonces, nada más recapitulando, sacaremos todo lo que sea posible para dejar un sistema funcional. Ahora, ¿qué se podría construir encima del microkernel? Que generalmente está dentro del kernel. Los managers, por ejemplo, igual como el concepto que acabamos de ver de los payers, generalmente están en el kernel, pero el microkernel se propone hacer fuera del kernel, los device drivers y el second level caché. Los autores del paper básicamente dicen que dejemos todo afuera, limitándonos ojalá a los recursos, a caché de primer nivel y a los TLB de primer nivel. Si ya podemos dejar esto como indispensable, como no indispensable, lo podemos llevar fuera del microkernel. Ahora, pasando a algunos rumores y verdades, como he mencionado, los cambios de contexto son bastante caros y por lo que son de importante estudio. Y en este caso, el autor dice que los cambios de contexto lentos en el microkernel no son un problema del concepto de microkernel como tal, sino un problema de implementación. O sea que si usted implementa adecuadamente toda su arquitectura y instrucciones, puede llegar a tener un cambio de contexto que no sea tan costoso al compararlo contra un kernel monolítico. Lo mismo pasa con el espacio de direccionamiento. Si se construye adecuadamente, no hay un problema del concepto de microkernel y lo que se ha evidenciado son problemas de implementación. Además, nos dicen que con el desarrollo que tenemos de los procesadores y la velocidad que actualmente logran, realmente esto no debería ser un problema. También es comúnmente conocido que los cambios de thread o el interprocess communication podría llegar a ser un problema. También se nombra que el IPC puede ser tan rápido como el hardware básicamente lo permita. Entonces, realmente es un rumor y no tanto una verdad comprobada. Igual, los microkernels se les culpa de memory degradation y básicamente no es así siempre y cuando haya una correcta implementación y hay algunos datos experimentales dentro del paper que respaldan que no hay una degradación de memoria. Ahora, esta diapositiva es bastante importante porque nos presenta una desventaja de los microkernels, que es la portabilidad. Se necesita una construcción tan particular y adaptada para el rendimiento del proceso, del procesador, que los hace de una naturaleza no portátil entre procesadores. Entonces hay que estar tan consciente del hardware y hacerlo tan específico que lo hace no tan portable y esto, como podrán imaginar, no es ideal. Pero también tiene una gran ventaja, que es la simplicidad. Al tener pocas líneas de código, como ya lo mencioné antes, podría ser una depuración simple, funcionalidades fácilmente implementables y permite una interdependencia de los procesos. Si nos falla uno el file system, muy probablemente podemos hacer un reboot y que algún dispositivo todavía se mantenga funcionando porque no se cae todo el sistema como tal. Yendo en la misma línea de la simplicidad, hay un caso de estudio que es el microkernel SEL4 y basado en la simplicidad de ese microkernel se logró hacer una verificación formal dado su tamaño del código. Nada más para refrescar que era una verificación formal, es básicamente saber cómo se comporta el microkernel en cada posible situación. Y esto tal vez ligándolo con, por ejemplo, al sistema de ABS, queremos un sistema en el que no,
no nos vaya a crashear de un momento a otro sin razón. Si lo tenemos estudiado a cierto grado, será un sistema mucho más robusto. Para que tengan una idea, el SEL4 está en el orden de las 8700 líneas y puede ser desarrollado por dos personas durante meses. La verificación formal de ese microkernel es de 200.000 líneas aproximadamente y le tomó a un equipo de 20 personas aproximadamente 11 años en el desarrollo de esa verificación. Por lo que si tomáramos un kernel monolítico como el que usa Linux y que tiene millones de líneas, imagínense el tiempo que se tardaría en lograr hacer una verificación formal. Aún en este momento se pueden estar preguntando que dónde hay microkernels o qué tipo de sistemas usan microkernels. Entonces les traje varios ejemplos de microkernels. El Mac es uno de los microkernels propulsores de esta idea. En este se hicieron muchísimas pruebas de el rendimiento y de las ventajas y desventajas que podría proporcionar el microkernel. Tenemos el L3 y L4, que son bastante famosos y si existen implementaciones de productos sobre este. Ya les voy a mencionar un ejemplo. El muy famoso es el L4 por la verificación formal que se hizo y Minix, que es como una versión microkernel de Unix. Por ahí también se puede mencionar Windows NT, pero hoy en día se le llama más un kernel híbrido porque combina conceptos de algún kernel monolítico con microkernel. El, el caso de uso que les traje es de Qualcomm. Este es una empresa que muchos de sus chips están en la infraestructura celular. Entonces, muchísimos celulares han tenido un chip de Qualcomm que básicamente se encarga de las tareas relacionadas con como la comunicación con las torres celulares y ese usa un microkernel L4. Esta compañía se mantuvo consistentemente usando este microkernel L4 e incluso sus chips llegaron a 1.5 billones de usuarios, por lo que hay un ejemplo bastante común de dónde se podría usar este microkernel. Para ir cerrando con la presentación, se puede concluir que si se construye un microkernel adecuadamente y con un mínimo de abstracciones que sea lo suficientemente flexible, esto podría permitir implementaciones de sistemas operativos en una amplia gama de hardware con características bastante específicas y que otra vez trae a colación lo modular del sistema. Aquí bastante asterisco en una implementación adecuada, porque como lo mencioné, cualquier eh, implementación no adecuada nos va a traer muchísimos problemas en cambios de contexto o en su rendimiento. También los microkernels deben ser desarrollados para cada procesador y no son de naturaleza portable. Otra vez recordemos ese punto que es como de los más claves sobre los microkernels. Se desarrollan específicamente para un procesador y al correrlos en otro no necesariamente van a tener el rendimiento que deseamos. También existen la manera en que se diseñe un microkernel que alcance un buen desempeño para procesadores de forma individual y específica. Ese es el ejemplo del L4 que por muchísimo tiempo ha funcionado en los celulares y que ha tenido ventas excelentes, todo basado en un microkernel, por lo que podemos ver una de sus prestaciones importantes. Y la simplicidad de estos microkernels que nos permiten una gran versatilidad, implementar funcionalidades nuevas rápidas. eh, También podríamos hacer verificaciones formales y que tengamos un sistema altamente estudiado, reliable y que nos vaya a garantizar un sistema bien robusto.
Las referencias de esta presentación básicamente se basan en el paper de la construcción del microkernel, que hay una explicación bastante más profunda que de las que yo les di. Podrían ir a consultar cada uno de los puntos que toca los autores del paper para así expander los conocimientos y básicamente de eso se compone mi presentación. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.